ni 6 urte nituen, atxa juntzanean, eta egon zan en Bilbao no estuvo el padre mucho tiempo, pero yo no me enteré, A mí me dijeron que se había marchado y no me enteré que había estado en Bilbao con los nacionalistas o que no me acuerdo cómo se llama, chica. Bueno, no me acuerdo. Y luego pues se fue a la guerra con todos los republicanos, mineros de Asturias que vinieron, gallegos. Se fue, claro, a la guerra y recorrió toda la parte esa de Santander y Asturias y allí le cogieron. ¿De qué partido? Ah, de republicano, hombre. Republicano, sí. Gero ja harrapatu zuen, da gero kartzela Burgosa uste eman zuela. Eta gero ginean denbo askuan, gerran zebilela, klaro, etxekan eskribitzeik, beste lanteratu ingo zian, zatikan bigilatzen aizian, nun zebilen, bai. Eta gaina ni, amak etxekin nuntzeon, gerra demoan. Eta hemengo gizona ez dakiz zer zen. Bueno, era un hombre muy malo. Era de derechas. Eta amakin juten izan, gizonarren etxea. Eta esate zion, berbasekin Beniton Berrio, eta ikusi mendue Santanderren, ikusi deulago ez dakiz zer da. Eta gaina oain ditue kapitan. Que amak esan zion, etzan kapitana, oain kapitana indioe. Bai, eta, ja, pues, ez genekin, ja, kartzelan txeonien orduan hasi izan eskribitzen. Bai, handikan baino, kartak pasabiertzian gizorren etxeteikan. Letxeko ze jartzezun. Amak eskribitzezun, eta jumier izatezun etxi horta, kartakin. Urte asko, pentsa, gerra demoan ze pasarako zituen, 2 urte hola eta 3 kartzelan, bai. En San Marcos, en León, estaban un montón de presos, pero muy mal. Creo que les daban unas palizas, pero unas palizas increíbles, sí, hay muy mal. Pero luego, pues, ya empezó a escribir de un poquito más aquí. Yo creo que empezó a escribir de Valdenoceda. Me parece que sí. De allí tengo recuerdo de ver las cartas de Valdenoceda. Sí, y luego ya escribía, pero claro, no podía poner lo que él quería. Azkena ondarreta karri zuen, hor juzgatu zuen, Donostin. Baina 9 kartzela pasa zituen. Ondarretan eontzan urte bete hola. Nanaia Javier dani, ginen bi. Sartxegua 4 urte zarragoan baino. Eta rekadistakin jote ginen, zatikan ama gaixotin zan. Gerra denboan ja, bueno, eta mona ja 80 años tenía. Y hoy ama, solíamos ir con la recadista, pues había una garita, era todo un paredón grande para entrar a un patio y todos esperando allí, todos que te llamarían, tenían una lista y cuando llamaban Benito Berresaluce, pues solía ir mi hermano, tenías que decir presente y afirmar o no sé. Y luego pues ya tocaban un chiribito, la policía o la Guardia Civil o no sé lo que era, y todos corriendo por un pasillo que era la calle no era adentro, pero no era cubierto. Entrabas a un salón grande, un cuarto grande, y allí pues era aquí una altura así, y aquí eran las rejas, y por el otro lado un alambre. Y luego pues de aquí allí o más estaba el padre y muchos más.
Y yo, claro, era más bien bajita, ahora tampoco no soy alta, era más bien bajita. Y no llegaba a verle al padre. Claro, le agarraba las rejas, pero no le veía. Y claro, mi hermano pues me empujaba del culo, me colgaba en las rejas y ahí tal. Claro, no podías hablar el euskera además. Tenías, ¿qué tal están la madre y la abuela y qué tal están? Y bien, allí pues hablabas y no oías las mitades de las cosas porque los demás también estaban hablando y no era nada más que, no sé si eran 10 minutos o no sería más. Y además la policía detrás del padre y eso, sí. Y ya tocaban el chiflo y adiós, adiós, no podías decir ni agur, santo Dios. Adiós allá, adiós, 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 adiós. Y luego pues a casa, y la madre esperando a ver, y ya le contábamos que estaba bien y contenta. Va a venir en el tranvía, claro, y los vecinos todos bajaron al portal y todos salimos al portal. Y ya llegó el tranvía y Podemos paraba al lado de casa entonces. Y yo bajó y yo ya salí del portal y allí me pasó la carretera con su maleta de madera y la manta, una manta que tenía al hombro, que anduvo en toda la campaña, solía decir, uy, y lo que nos ha durado, y un cachito solo me quedé porque dije, habíamos usado mucho, ya habíamos lavado antes también, pero habíamos usado mucho y le dije a la nieta, Miriam, bakizu zeingo den, atxona beniton manta garbitxuko den. Metí en la lavadora, sin duda, ya era ya de muchos años, se me descuartizó todo, y toda la manta, todo en hilo se me quedó. El único cacho que pude guardar, que está en la, no sé si habéis visto en la... Bai, kutsare bai ikusiko zenduen, hori handarretan itzian. Bai, eta... beste liburu, dizionario, bai, hoi bere arre bat uste bialdu ziola Madritikan ez dakin nola. Ba, karzela eta hoi, etxian hoi ekitzezun, bueno, bai. Kutxaren historia zein da, entzun berak esko zentzu? Bai, eskuz, bakizu ze, klaro, kutxiluak eta etzioen usten, eta enfermeruak, había una enfermería, sin duda, y allí los enfermeros les daban, no sé si habéis conocido, las ampollas de inyecciones. En la caja traían un cuchillito, una cuchillita así pequeña, para cortar la punta del cristal, que luego se rompe así. Pues los cuchillitos esos pequeñitos les daban los enfermeros. Y con eso talló la... Sí. Tamaire intzillón, pero sin duda no era la madera tan buena como esa. Y comió la pipilla antzun, bai. Gaina san barrundikan, dena con una tela rosa, toda acolchada, pero precioso era, pero con el tiempo pues la tela también se ha ido, ya fíjate los años que hace. Gero atera zan, kartzelatik da, klaro, etxitxuenan hartzen lanian, papeleran ikesun lana, aiak. Eta, klaro, eta santzion batek, mira, Benito, si quieres venir, era contratista o era, y era además del otro bando, y fíjate, le dio trabajo. Le dijo, si quieres venir aquí a hacer arreglos de las casas y eso, y hombre, claro que quiero. Y así empezó y luego ya al tiempo le llamaron de la papelera para ir a trabajar, pero no le dieron el puesto que tenía. Le pusieron a trabajar en el horno, pero traía algo de dinero y mira. Y luego ya tuvo ocasión o no sé, yo no me enteré tampoco mucho, ya tenía más años. Yo cuando se fue a Guadalajara el padre, tendría unos 15 o 16 o así tendría. Y se fue a Guadalajara a una papelera de director. Y allí pasó 10 años, o 9 o 10 años, sí.
fueron, no sé, de estar con el padre tantos años, porque claro, fíjate, 5 años que pasó fuera y luego otros 10 que pasó en Mandayona son 15. Ya, cuéntame alguna cosa ya, yo ya escribiré. ¿Para qué quieres? Eso le decía, ¿para qué quieres? Y de vez en cuando, sí, claro, muchas historias y eso, pues, de haber contado él. De vez en cuando ya contaba. Pero no te creas que le daba... Sí, en San Marcos muy mal, ahí muy mal estuvieron, sí. Ahí tenía un amigo, Retenaga, dice que le dieron una paliza a este Retenaga, pero una paliza el que le dejaron medio muerto. Y estaban en los nichos, donde están enterrados los reyes y esos, allí en el nicho. Dice que era invierno, dice que claro, unas chaquetas sí tenían y ya le taparon. Y dice que venían, ya vienen los buitres o andarienda, ya vienen al olor de la carne humana. No sé si diría porque venía la policía o porque vendrían aquellos. No, dice que pero allí muy mal, muy mal. Hay un libro además no sé si habréis leído. Estas ya han leído de San Marcos, sí. Allí estaban numerados, mi padre también era un número, y los que estaban con lápiz rojo eran, pues, que estaban muy fichados. Mi padre tenía el número y el esto rojo.